Ha salido la versión 4 de la beta y de hecho puede que sea la penúltima o quizá la última antes de los cambios finales, que suelen estar unos 10 días antes de la siguiente versión. Va a llegar Arlequino y Zhongli, significa que faltan 3 semanas para la 6.2 donde sale Durin, los bufos de la Aquelarre, y para la 6.3 donde se va a filtrar toda dentro de 3 semanas con Columbina, los nuevos sets que seguramente rompan y haga vender mucho a Durin, y también sean para Columbina la beta de Columbina para saber qué hace realmente, el rito de las linternas y Año Nuevo Chino con supuesto nuevo mapa en la 6.3. Y señores, ya hay expectativas muy buenas con los bufos de la Aquelarre. ¿No sois conscientes de cómo los personajes van a mejorar y afectar a lo que actualmente ya tenemos? Hay bufos muy buenos, hay bufos totalmente inútiles, pero sobre todo hay equipos sorprendentes que nadie se esperaba y que si lo hacen bien, y parece por ahora que van a hacerlo decente como para aportar, pero que no modifiquen ni muevan nada de los 10 mejores equipos del juego, salvo Mona, que es la única que va a aportar ahí bastante más, van a seguramente poder adaptar esto, como explicamos en otros vídeos, a otras consonancias como los Adeptus para bufar personajes de Liyue, la Resistencia o el Shogunato de Inazuma, los Fatui, los Argontes y otras cosas que pueden hypear mucho para revivir, imaginar por ejemplo a Zhongli, a mejorar Raiden, al propio Venti, meterle otro bufo con 2 consonancias y hacer equipos y mecánicas nuevas para seguir manteniendo, digamos, el juego vivo, o lo que se os ocurra, dejármelo en los comentarios. Hoy vamos a ver cómo afecta de forma ya un poquito más consistente al meta los personajes que tenemos bufados a día de hoy, ya que recordemos que algunos tienen bufos bastante tochos, bastante grandes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo, nos cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, dejar vuestros puntitos del hype, que de hecho a día de hoy es lo que más ayuda a YouTube. Gracias por apoyar tantísimo, gracias por estar ahí, sé que digo muchas veces gracias, pero es que de verdad no puedo decir otra cosa después de haber soñado y dicho en muchos vídeos hace un par de años que quería ser el youtuber número 1 de Genshin Impact, y se ha conseguido, y ahora lucho todos los días por mantenerlo, y como veis le ponemos una ilusión increíble de parte de todo el equipo del canal. Así que un gracias ya no mío, de parte del equipo del canal, también un gracias porque he descansado unos días de vídeos y también un día de stream y ha sido todo muy bueno en general. Los youtubers sabéis que cuando no mantenemos la constancia y nos perdemos 1 o 2 días ya la gente se olvida de nosotros. No ha sido así, muchas gracias. He estado haciendo un evento de cartas TCG aquí en Madrid, así que para el siguiente que me avisen para ayudar a organizar, estaré avisándolo con antelación para que vayáis. No he avisado por redes de ese evento porque ya estaba sold out un mes antes del propio evento, así que pues no hacía falta promocionarlo porque ya estaba vendido todo, pero para el siguiente ya veréis. Señores, vamos a ver todas las mejoras de la Aquelarre. Gracias por estar ahí, bienvenidos invitados a los streams, que a ver si estáis comiendo, y vamos con ello. Pues bien, hay bufos muy fuertes como el de Mona, que ya le hice vídeo, pero hay equipos sorprendentes como un nuevo Razor Sobrecarga con Chevreuse, Bennett C6 y Fischl, que pueden llegar a competir casi para meterse ahí en el top 15, 18 de mejores equipos del juego con un Razor, que esto no se lo podría imaginar nadie. Así que agarraos bien a la silla. Pues bien, no voy a repasar uno por uno los personajes porque ya os hablé de los bufos. Hoy lo que voy a hacer es repasar uno por uno los equipos donde encajarían los personajes con los nuevos bufos para ver cómo mejora todo esto y cómo afecta, como he dicho, a lo que ya conocemos. Vamos a empezar por una cosa muy clara, y es Mualani. Tenemos a Mualani, que su actual best in slot es Furina con su C2 para el bufo daño infligido y la consonancia hidro, y además se pone modo healer porque si se pone modo daño quita la aplicación de Pyro, con Shironen, Mabuika, y sobre todo si aquí contamos con más constelaciones el equipo mejora mucho más. Shironen le da 45% de vida con la C2 a Mualani, Mabuika baja la defensa a los enemigos también con su modo soporte, los sets y toda la cuestión. Pues bien, hay un nuevo best in slot de Mualani, sobre todo porque la gente sigue miñi con lo de Durin, pero es que se está probando a Durin con sets que no son su set, porque se está probando cuando va con Mualani con emblema del destino, iba a decir nobleza, pero nobleza no porque da ataque. Emblema del destino, pero él tiene 135 de recarga para tener prema ulti, con lo cual emblema del destino no le sirve, y se está probando en otros equipos con nobleza, pero es que en muchos equipos va Durin con Bennett y Bennett va nobleza. Entonces, por ahora no se sabe, pero se dice que hay un set que a lo mejor da 40 daño crítico o 30 y pico daño crítico
a todo el equipo. A todo el equipo 30 y pico de daño crítico. Imaginar la burrada que puede ser eso, ¿no? Entonces, el nuevo Vestin Slot de Mualani, que esto ya lo sabéis, es con Durin y con Mona. Durin tiene una C2, que esto ya para los ballenas, que da 50% de bono daño elemental al elemento que sea que reaccione con Pyro, es decir, va a bufar a Varesa, a Mualani 50 de daño, de bono de daño hidro, a Kinich 50 de daño dendro, a un montón de personajes. Recordemos que Durin concretamente no baja la resistencia a Mualani, pero porque lo rompe mucho. Porque Mona, sabéis que ahora es el Vestin Slot de Mualani porque ahora da 80 de maestría, da bono de daño extra a los vaporizados hasta un 80%, creo que es en el primer vaporizado del golpe del personaje en campo. Da 15%, o sea, 15 de daño crítico a los personajes de la Aquelarre, que va a ser Durin fuera del campo, que tiene un daño sostenido mayor al de Mabuika, si lo construyes bien y seguramente con su set, cuando lo pones en modo aplicador para Mualani, ni siquiera en modo daño. Es decir, ahora Mona da miedo, porque además el debuff sobre los enemigos ya no son 5 segundos y el enemigo está congelado más. Ahora lo puedes extender hasta 13 segundos, que es perfectamente coincide con Mualani. Entonces, el Vestin Slot de Mona, Durin, Xilonen, Mualani, o si no tienes Xilonen, pues mucha gente jugará una Sakarosa y cosas así seguramente para el bufo de maestría y el sombra verde. Ahora es mejor que nunca, sin la C2 de Durin y con seguramente el futuro set que dé daño crítico al equipo para el tema del vaporizado y toda la cuestión. Y Mualani, recordemos, es uno de los personajes junto con Mabuika y Skjork, aunque os pueda sorprender, que más se beneficia del tema del nivel 100, ya no solo por el escalado base, por su vida base, sino por el escalado base de la reacción, y ella al ser hidro hace una reacción por 2, que es el vaporizado de hidro sobre Pyro. Entonces, bueno, poca broma con las Mualanis T0 nivel 100 con el nuevo equipo de Durin Mona. Cuidado lo que pueda pasar. Siguiente, vamos a hablar del equipo de Flins. Si no tenéis a Ino C6, a partir de ahora jugar Mona Sakarosa es el Vestin Slot de Flins hasta que salga Columbina, pero como no va a haber dos Columbinas, y Columbina posiblemente sea Vestin Slot de Sandrone, de Barca y de Nefer quien la tenga y demás, que sepáis que a partir de ahora Flins y Nefa, Sakarosa, Mona va a ser el Vestin Slot de Flins. ¿Por qué? Porque Mona ahora C2 da 80 de maestría al equipo, puede dar el mismo set de instructor que nos da esto a Ino, puede llevar cazador de dragones para que en cada rotación, digamos, puedas alternarlo o puedas ponerle un libro de maestría a Sakarosa para que buffe más la maestría del equipo, o incluso el sacrificios para que tire 2 elementales y des más energía a todo el equipo y Flins pueda tirar, digamos, una rotación cada 2 o 3 con la ulti grande y hacer más daño todavía con su ulti de coste grande, de coste de 80. Y aparte Mona da un 15% de daño a electrocargados, y el daño infligido sobre los enemigos no es tan importante porque digamos que no tiene sinergia con las reacciones lunares, pero el bufo total que puede dar al equipo es superior al de Aino si Aino no es C6. Vuelvo a repetir, si tenéis Aino C6 con el 35 de bono en reacciones, igual Aino sigue siendo más consistente. Pero al estar los dos personajes de la Aquelarre, Mona y Sakarosa, para quien no tenga Aino C6, te da un estándar muy poderoso para enemigos de los endgames y de todo lo demás. Así que, señores, el equipo de Flynn se vuelve muy estable para la mayoría de jugadores, porque hay ahora mismo un 70 y pico % de gente, casi 80 de los que sobre todo no tiraron por Flynn, que no tiene a Ino C6. Así que upgrade chiquito al equipo de Flins hasta que salga Columbina, y si Columbina la vais a jugar con otros personajes, o incluso la Columbina Carry, que se dice con constelaciones, que igual ya ni la jugáis con Flins y Nefer. Igual jugáis Columbina Carry y con Flins jugáis a Mona, con Nefer jugáis a Ino, o a lo mejor a Ino la dejáis para Barca o para otra cosa. Siguiente equipo que va a mejorar con la consonancia lunar, Albedo. Albedo ahora da unos bonos de daño elemental y se ha multiplicado su propio daño por muchísimo. Es el mejor sub DPS Geo. Ya supera a Shiori con constelaciones y toda la cuestión. Así que básicamente es cierto que depende un poco de sus constelaciones, pero a día de hoy Albedo se convierte en un muy buen personaje para Navia y para Ito, teniendo en cuenta que el Vestin Slot de Navia Ito en ciertas situaciones podría llegar a ser Xilonen C2. No todo el mundo tiene Xilonen C2, pero quien la tuviera y quien no la tenga C2 prefiere jugar a Xilonen principalmente con el equipo de Mabuika derretidos, donde más daño puede llegar a conseguir con Xilonen, y en su defecto igual algún equipo de Mualani o algo así. Entonces básicamente tener ahora un Albedo rotísimo para que se pueda jugar
Navia, Albedo, otra cosa, y Bennett, que se puede jugar ahí, Xiangling, Furina y demás. Y lo mismo para los equipos de Ito, que puedes jugar ahora sí otra vez Ito, Gorou C6, Albedo y Fischl para volver a tener la consonancia del aquelarre. Lo mismo con el equipo de Navia, que la idea es jugar Navia, Albedo, During o Fischl, que son del aquelarre y reaplican elemento muy fuerte para poder hacer cristalizados y luego pues Bennett al final o lo que sea. Pues resulta que otra vez tenemos equipos muy sinérgicos, recordando que Fischl, si tenemos alguna pequeña sobrecarga en el equipo, igual bufa a los personajes tanto la maestría como el ataque. Si hay sobrecargas, el ataque; si hay electrocargados, la maestría. Y se activa. Y Fischl tiene unos bufos muy fuertes que ahora os hablo de ellos, así que cuidado igual Fischl con el equipo de Flins. Así que ahora Albedo sirve. Ahora Albedo tiene bastante sentido, es interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos de Navia Ito tenéis que activar la consonancia del aquelarre para que podáis liberar a Sironen y sea una opción totalmente viable, incluso fuerte con constelaciones. Siguiente equipo que mejora: el Razor sobrecarga. Razor tenía su equipo Thunder Fury, que básicamente era un Razor con Nahida. Se podía jugar Lauma también, pero genera menos partículas que Nahida. Bennett C6, que embulle los ataques normales de Razor en Pyro, y además luego pegaba Electro, ¿no?, con su ulti el lobo. Y Shinkyu. Y aquí hace falta Shinkyu 100% por la energía y por la aplicación, que Shinkyu lo hace perfecto para eliminar luego el Pyro que está pegando Razor con los ataques normales. Si ponías otro personaje, en plan Yelan o algo así, perdías bastante. ¿Qué ocurre ahora? Que Fischl da un bufo extremadamente poderoso de cuando hay sobrecargas, 44% de ataque al personaje en campo y a ella misma. ¿Qué ocurre? Que ahora Razor puede hacer esta mecánica de imbuirse de Pyro con Bennett, pero como tiene ahora una C6 que le suma, creo que eran 5 o 10 de probabilidad, pero como 50% de daño crítico, puede alcanzar el capeo de proporción. Y aparte tiene una mecánica que aquí me podéis corregir, no lo he entendido bien, pero creo que he entendido que es una forma casi limitada de generar energía para que no necesites 200 de recarga siendo un carry. Porque es parecido a la mecánica anterior, solo que ahora vas generando sigils que te van regenerando energía, con lo cual igual Razor con 35-40 en campo tiene permaulti, cosa que antes no podía. Entonces ahora es un carry que puede tener 140 de recarga y no casi 200 como antes, y aparte tiene un capeo, una posibilidad de capeo de proporción crítica, pudiendo pegar con ataques normales Pyro y con el lobo de la ulti Electro al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que si jugamos Bennett C6 Fischl, que ya Razor y Fischl activan el aquelarre, y de último Chebrush para los bufos a estos dos personajes, o incluso During como sub DPS construido de forma espectacular, igual tenemos dos variantes de equipos de Razor, donde Razor puede entrar entre el top 18 y el top 15 de mejores equipos del juego, como, digamos, una de las mejores variantes de sobrecarga que puede haber, por debajo de Arlequino y de Varesa. Y bueno, si juegas Mawika sobrecarga carry, pues igual también. Así que... Pero Razor, ¿qué te han hecho? Como si yo fuera el CEO y el icono del canal fue Razor durante el primer año entero del canal y quisiera bufarlo a propósito. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Más bufos a los personajes. ¿Y en qué coincide más? Phil habla de Klee, también fue tu primer carry. ¿Qué hace Klee ahora? Pues hombre, Klee tiene un daño bruto espectacular, pero Klee hace demasiados multihits como para hacer reacciones. ¿Qué es lo que hace Klee? Un daño bruto muy fuerte de Pyro, y ahora más todavía, más la bajada de defensas de la C2, que todo el equipo se beneficia, sobre todo si es C2, con lo cual, para que entendáis, una especie de Tartaglia, pero en Pyro y mejor. Hay ahora mismo un personaje crío con un escalado infinito muy fuerte que puede hacer derretidos fuera del campo o vaporizados fuera del campo, que el vaporizado fuera del campo es por 2. Sí, Furina puede. Entonces, algún equipo de Klee, Furina, During, Bennett, o como tenemos en cuenta ahora Bennett,
During no hace snapshot como Xiangling, entonces Bennett igual ya no es tan importante, aunque sí lo es para Klee. Igual podríamos jugar Mona y podemos jugar una especie de Mona. Mona está como trabajada para que no elimine y no aplique suficiente para que Mualani pueda vaporizar. Entonces en este equipo con During Klee, igual Mona Ámbar podría sostener el equipo y jugar un Klee Furina During Mona Ámbar, y tenemos un equipo de vaporizados inversos donde realmente vaporiza Furina muy sin sentido, porque Klee baja la defensa de los enemigos, Mona tiene su pedazo de bufo que es casi tan fuerte como el de Furina y ahora puede durar 13 segundos, más el bono a los vaporizados, más el 80 de maestría a todo el equipo, más el 15 de probabilidad a todo el equipo, más el 15 daño crítico a los personajes de la Aquelarre, en este caso a Klee y a During. Es una salvajada. Es una salvajada lo que es Mona, es el Bennett de ese equipo. Y una especie de Klee, During, Mona y Furina puede de nuevo dar mucho miedo. Y luego algún monopiro de Klee también, algún monopiro de During, Klee, Bennett, Kazuha también se podría jugar perfectamente y también tendríamos que asustarnos bastante. O algún sobrecarga, algún Klee haciendo la del Razor pero en piro, también con Fischl dando este bufo de 44 ataque al personaje en campo y a sí misma. Igual con Mona por ahí en medio raro y de último Bennett, o si queremos jugar Chevreuse pues tendríamos que jugar During o Xiangling o alguien ahí de piro o electro para ayudar al equipo. Pero Klee a día de hoy sorprende, mejora, tiene equipos y tenemos la C2 de Klee muy locos realmente. De hecho los monopiros, como se podrían llamar, vaporizados inversos de los más fuertes los va a tener ahora Klee, y alguna variante rara así con Klee, Emily para hacer quemaduras y luego Furina vaporizando sobre esa quemadura y haciendo algún crepitar, aunque nadie va a ir piro triple maestría, no os preocupéis, también puede asomarse por ahí. Más personajes que se hayan bufado con el Aquelarre, pues bien, se están probando equipos raros haciendo, digamos, la core del Nacional, que básicamente la core del Nacional es la que todos conocéis como vaporizar. Y During puede hacerla de Xiangling, pero mucho mejor, aunque por ahora en la beta vaporiza un hit sí, un hit no, me parece muy raro, pero para mí que es básicamente para estarlo en stand-by y lo están nivelando para que cuando falten 10 días para During digan, vaporiza todos los golpes como Xiangling y la gente se vuelva loca y tire por During. Al igual que cuando se liquee el set, que seguramente hay un set de daño crítico a todo el equipo. Pues bien, vaporizados en general. Repito, During no hace snapshot con Bennett. ¿Qué significa? Que igual Bennett está muy bien para estos equipos, pero Bennett no está bufando a During. ¿Qué es el snapshot? Pues lo he explicado en muchos vídeos, pero básicamente es que During, si tira las cosas dentro de la ulti de Bennett, los valores reflejados son con el bufo de Bennett. Si no haces snapshot y tiras las cosas dentro de la ulti de Bennett y cambias, una vez estás fuera no estás recibiendo el bufo de Bennett, en resumen. Pero snapshot no hace referencia solo a Bennett, hace referencia a cualquier bufo que os podáis imaginar. Por eso Xiangling siempre fue tan buena, porque si haces snapshot, con lo cual todo tu pironado, aunque cambies, aunque se acabe la duración de un bufo, aunque sea lo que sea, sigues recibiendo todos los bufos que te están brindando a Xiangling. Eso es la explicación corta del snapshot. De aquí editores sacar un short que sea, ¿qué es el snapshot? Y pues entonces que esté en todas las redes por si alguien nuevo en Genshin no lo sabía. Pues bien, se pueden jugar equipos los nacionales antiguos que se decía, pero ahora de Mondstadt, porque se puede jugar un Mona Carry, que quien tenga C6 de Mona es un carry espectacular y va a igualar o superar a Tartaglia, que lo sepáis. Mona Carry vaporizando los golpes y haciendo un montón de cargados entre medias con la C6 que le triplica el daño actual de cargado, es una salvajada. Fischl para hacer electrocargados y tener la variante del Raiden National, pero de Mondstadt. During para hacer el super vaporizado encima de todo esto. Y de último, pues haría falta un healer o un buffer ahí para todo el equipo. ¡Sakarosa pa' que amarre! Porque Sakarosa ahora tiene unos buffos que le da a todos los personajes de la Aquelarre daño infligido y casi llega, creo que es un 13% de daño infligido y otro 6-7% de buen daño elemental. O sea que es un sinsentido. Aparte de los buffos base que tiene Sakarosa, aparte de poder pasar al cazador de dragones a Mona Carry. Entonces una especie de Mona, Fischl, During, Sakarosa, igual Sakarosa Ámbar o algo así, porque igual que lleve sacrificio ya te da igual, porque ese extra de maestría tampoco hace falta, porque ya el equipo es una locura. Podría ser muy interesante. Cada personaje con su set. Mona Carry tiene algunos sets para ser carry también. Así que imaginar qué puede llegar a pasar, pero se están probando también variantes de vaporizados y funcionan muy muy bien con un equipo nacional de Mondstadt con todos los buffos. Y
Para terminar, de los personajes que han bufado el aquelarre, no sé si se me olvida alguno que estoy diciendo, mira, este no es tan bueno, así que se me ha olvidado mencionar, pero prácticamente os he comentado lo que a día de hoy se está estudiando y va a sorprender bastante. Tengo a todos los personajes, de hecho menos Albedo, así que veréis testeos, como dije en muchos vídeos, de Klee. Además, yo tengo Klee C4 por la referencia, porque fue el primer carry con el que empecé el abismo full estrellas, Klee en un lado, Razor en otro, y era un abismo además de enemigos de crío con escudos de crío, que Razor con el mandoble rompía muy bien y con el superconductor, y Klee con el daño pesado que hacía de bombas también. ¿Y qué es daño pesado, Phil? Pues que los básicos de Klee no son los de Yanfei. Los de Klee son como si fuera un mandoble, básicamente, y rompe cosas, cosa que Yanfei no. Así que, pues en referencia, yo tengo Razor 90 con coronas, tengo a Klee 999 nivel 90 C4 y tengo algunas cosas porque literalmente fue el inicio de... Ah, bueno, Venti. Phil, se te ha olvidado Venti. Mira, Venti no mejora mucho más. Es un buen carry en campo ahora. Se puede jugar como carry. Han cambiado que el punto central de su tornado spawné en el enemigo más cercano. Eso es bueno porque el tornado era muy molesto, lo decíamos mucho. Pero sigue teniendo un uptime raro. Ahora puedo alargar, digamos, la ulti. Creo que son 10-11 segundos de 15. Sigue sin ser full uptime, pero es un carry de 15 segundos de rotación, ya que Scaramucci tiene 20 por Faruzan y Xiao tiene 18 por su propio cooldown, con lo cual ahora mismo que Venti sea un carry a Nemo de 15 segundos en campo está muy bien, pero saldrá Barca. Y como soporte fuera del campo, el 50% de daño elemental que dije en un vídeo, que creo que lo dije erróneamente, era el propio Anemo, que es a sí mismo. No da daño elemental a todo el equipo como Kazuha, con lo cual no es un buen soporte fuera del campo por encima de esa grosa Kazuha, a pesar de que lo han bufado. Entonces, bueno... Venti le han hecho cosas para los fans de Venti para que digan, ay, me gasto más dinero y explotarlos y monetizarlos. Pero Venti, lo siento mucho. Es un buen carry, pero es que va a salir Barca. Es un carry decente en campo con su nuevo modo, teniendo en cuenta que igual los enemigos grandes hacen cualquier skill de desplazamiento y te da igual Venti porque el torbellino se queda quieto y no persigue al enemigo. Spawnea sobre el primer enemigo cercano, pero no lo persigue. Así que, señores, poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.